Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Atención. Bar le rogó a Yamur que volvieran, pero ella dijo que su corazón sigue roto. ¿Qué pasó realmente? Hace apenas unas horas, las redes sociales estallaron cuando se supo que Bar, visiblemente afectado, decidió dar el paso más difícil. Pedirle a Yamur que retomaran su relación tras semanas de separación y rumores interminables. Según fuentes cercanas, Bar llegó a la cafetería donde Yamur se encontraba con una expresión seria pero determinada. Se acercó con cuidado, temiendo que ella lo rechazara otra vez. Frente a varias miradas curiosas, le dijo: Yamur, no soporto más esta distancia. Por favor, volvamos a intentarlo. La respuesta de Yamur, sin embargo, sorprendió a todos. Bar, mi corazón sigue roto. No estoy lista. La tensión entre ellos ha mantenido en vilo a todos sus seguidores, especialmente porque la pareja era considerada un símbolo de amor y estabilidad. Recordemos que hace solo unos meses, Bar y Yamur compartían fotografías románticas en la playa, en cenas íntimas, y mostraban gestos de complicidad que hacían suspirar a sus fans. Nadie esperaba un quiebre tan abrupto. Sin embargo, según amigos cercanos, la ruptura se debió a una discusión sobre la falta de tiempo y atención por parte de Bar, quien últimamente estaba centrado en nuevos proyectos profesionales. Bar cambió mucho, comentó una amiga de Yamur bajo anonimato. Ella sentía que ya no era su prioridad. Este distanciamiento fue creciendo día tras día, hasta que finalmente Yamur decidió terminar. Aunque Bar intentó al principio convencerla de que podían resolverlo, Yamur se mantuvo firme. Y hoy, cuando parecía que había una posibilidad de reconciliación, ella volvió a marcar el límite. Los testigos del encuentro afirman que Bar estaba nervioso, con la voz temblorosa. En un momento, incluso intentó tomar la mano de Yamur, pero ella la retiró con delicadeza. No quiero hacerte daño otra vez, agregó ella con serenidad, dejando claro que la herida sigue abierta. Muchos fans se preguntan si este rechazo es definitivo o si, con el paso de los días, Yamur podría reconsiderarlo. En redes, los seguidores de la pareja se dividieron. Algunos apoyan a Yamur y le envían mensajes de fuerza y amor propio. Eres valiente por no regresar a una relación que te hizo sufrir, escribieron en sus perfiles. Otros, en cambio, no pueden evitar sentir lástima por Bar, quien, según dicen, luce destrozado y perdido sin Yamur. Él mismo confesó a un amigo cercano: no me imagino la vida sin ella. Mientras tanto, Yamur intenta mantener la calma. Según sus publicaciones más recientes, se está enfocando en su bienestar, compartiendo frases motivadoras y fotos disfrutando de pequeños momentos cotidianos. Su círculo cercano asegura que ella aún siente algo por Bar, pero no está dispuesta a volver sin sanar primero. Me duele, pero prefiero estar sola a volver a sufrir, le dijo a una amiga con lágrimas en los ojos. La prensa rosa no ha dejado de seguirles los pasos, generando teorías sobre si habrá terceras personas involucradas o si la presión mediática influyó en el distanciamiento. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas de infidelidades, solo el desgaste propio de una relación sometida al ojo público. Y aunque Bar insiste en que está dispuesto a cambiar y recuperar a Yamur, ella no cede. Un paparazzi logró captar la salida de Yamur de la cafetería después del encuentro con Bar. Se le veía cabizbaja, con un gesto triste pero decidido. En ese momento, Bar salió detrás de ella, intentando detenerla con un suave Yamur: por favor, escúchame, pero ella no miró atrás. La escena, digna de una película romántica, conmovió incluso a los transeúntes que la presenciaron. Los rumores no tardaron en multiplicarse. ¿Habrá otra oportunidad para Bar? ¿Podrá Yamur perdonar? Por ahora, las probabilidades parecen escasas.
Fuentes cercanas aseguran que ella se ha refugiado en el apoyo de su familia, evitando cualquier contacto con Bar fuera de ese encuentro. En los comentarios de sus últimas publicaciones, muchos seguidores le preguntaron si realmente sigue enamorada de él, a lo que ella respondió con una frase breve pero contundente: el amor no siempre es suficiente. Esta respuesta generó un aluvión de reacciones, con miles de mujeres identificándose con su dolor y aplaudiendo su fortaleza. Por su parte, Bar intenta recomponer su imagen pública. En entrevistas recientes, ha declarado que respeta la decisión de Yağmur aunque no la comparta. La entiendo, sé que la herí. Solo quiero que sea feliz, aunque no sea conmigo, dijo con la voz apagada. Esta frase enterneció a muchas seguidoras, quienes lo ven como un hombre que finalmente comprende sus errores. Pese a todo, algunos opinan que Bar no debería rendirse y luchar por el amor de su vida. Incluso amigos cercanos le han animado a no perder la fe. Tú y Yağmur son el uno para el otro, le insistieron. Pero la realidad es que Yağmur necesita tiempo, espacio y sanar antes de dar otro paso. Y por ahora, eso no parece negociable. Mientras tanto, el entorno de Yağmur celebra que ella haya puesto límites claros. En un ambiente donde muchas mujeres se ven presionadas a perdonar rápidamente, su postura inspira a quienes también pasaron por decepciones amorosas. La propia Yağmur publicó una historia en sus redes con la frase: primero, me elijo a mí. Estas palabras resonaron profundamente entre sus seguidoras. No faltan quienes señalan que Bar podría intentar una gran declaración romántica para recuperarla, tal vez organizando una sorpresa o buscando el apoyo de amigos en común. Sin embargo, quienes conocen bien a Yağmur creen que eso no sería suficiente. Ella quiere hechos, no palabras, comentó una de sus amigas. Después de todo, Bar ya había prometido cambiar en el pasado, pero no cumplió. El futuro de esta pareja sigue siendo incierto, pero el público no quita los ojos de encima. La historia de Yağmur y Bar se convirtió casi en una telenovela, con giros inesperados, lágrimas y momentos de esperanza. Y aunque los fanáticos sueñan con un final feliz, tal vez la realidad sea más compleja y humana de lo que todos imaginan. Seguiremos atentos a cualquier novedad sobre este drama sentimental que tanto ha conmovido a nuestras seguidoras. ¿Ustedes creen que Yağmur debería perdonar? ¿O piensan que hizo lo correcto al no volver con Bar? Cuéntenme su opinión aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.